Era un día soleado, con el cielo brillante como una promesa de esperanza. En una pequeña aldea, donde la vida transcurría lentamente entre las montañas, un joven llamado Aarón se encontraba en medio de una profunda lucha. Había perdido a su padre a una edad temprana y la carga de cuidar de su madre y hermanos recaía sobre sus hombros. La pobreza y las dificultades parecían no dar tregua, y a menudo se encontraba agotado, preguntándose si alguna vez encontraría paz. Una tarde, mientras Aarón caminaba hacia el campo para traer leña, escuchó una voz suave que lo llamaba por su nombre. Era una voz cálida, llena de consuelo y fuerza, que le habló directamente al corazón. Aarón, hijo de mi amor, no temas, porque yo soy el Sadai, el Dios de más que suficiente. Estoy contigo. El joven se detuvo, sorprendida por lo que escuchaba, y miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sintió una paz que nunca antes había conocido. Una voz interior le susurró: mi poder se muestra en tu debilidad, y en tu escasez te doy abundancia. No temerás, porque soy el que suple todas tus necesidades, más allá de lo que imaginas. Aarón comenzó a recordar historias que su madre le había contado sobre el Sadai, el Dios que se reveló a Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que proveía aún en los momentos más oscuros. Aquel Dios que multiplicó los panes y los peces, que hizo caer el maná del cielo cuando no había comida, y que dividió las aguas para liberar a su pueblo. El viento comenzó a soplar suavemente mientras Aarón cerraba los ojos y se arrodillaba, reconociendo la presencia divina que lo rodeaba. De repente, una visión apareció ante él: vio una mesa llena de alimentos, más de lo que jamás había soñado. No solo comida, sino también ropa, herramientas y recursos para su familia. El Sadai no solo le daba lo suficiente, sino más que suficiente para cubrir todas sus necesidades. Con renovada esperanza, Aarón regresó a su casa, sintiendo que la carga ya no era tan pesada. Las dificultades no desaparecieron de inmediato, pero algo dentro de él había cambiado. Ahora sabía que no estaba solo, que el Dios de más que suficiente estaba con él, guiándolo, proveyendo y sosteniéndolo en cada paso del camino. Desde aquel día, Aarón se convirtió en un testigo de la abundante gracia de El Sadai, compartiendo con los demás su historia de fe y provisión. Y así, su vida se transformó, no solo en un testimonio de esperanza, sino también en un recordatorio para todos de que, cuando sentimos que no tenemos suficiente, El Sadai, el Dios de más que suficiente, está siempre a nuestro lado. El Sadai está contigo. El Dios de más que suficiente. En Él siempre encontrarás lo que necesitas y más, porque su amor y su provisión no tienen límites. A medida que pasaron los meses, la vida de Aarón siguió transformándose de maneras sorprendentes. Su familia, que antes luchaba por llegar a fin de mes, comenzó a prosperar. A través de un inesperado encuentro, Aarón recibió una oferta para trabajar en un proyecto de construcción en las aldeas cercanas, algo que nunca había imaginado posible. Este trabajo no solo le proporcionó un ingreso estable, sino también una oportunidad para aprender y crecer. Sin embargo, la bendición no se limitó a lo material. Con el tiempo, Aarón se dio cuenta de que el Sadai no solo le había provisto lo que necesitaba para su supervivencia, sino que también había transformado su corazón. Su fe se profundizó, y sus dudas se convirtieron en confianza plena en el Dios que había demostrado ser más que suficiente en su vida. La incertidumbre que había plagado su alma fue reemplazada por una paz duradera. Aarón comenzó a ser un faro de luz para otros en la comunidad. Compartió su testimonio con aquellos que, como él, se sentían atrapados por las dificultades de la vida. Les hablaba de la provisión del Sadai, del Dios que ve más allá de nuestras necesidades inmediatas, un Dios que no solo nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos para prosperar, crecer y ser transformados. Un día, mientras visitaba a un vecino que pasaba por tiempos difíciles, Aarón fue invitado a orar por él. El vecino, un hombre mayor, había perdido toda esperanza después de enfrentar varias pérdidas y su salud se veía deteriorada. Aarón,
sintiendo el llamado de su corazón, se arrodilló y oró: El Shaddai, el Dios de más que suficiente, te pedimos que renueves esta vida, que sanes este cuerpo y que des esperanza donde no hay más razones para creer. Sabemos que tu provisión no tiene límites. Aquel hombre, que en un principio dudaba de la eficacia de la oración, comenzó a sentir una fuerza renovada en su ser. Al cabo de unas semanas, su salud mejoró y su ánimo se levantó. Los rumores sobre el poder del Shaddai, el Dios de más que suficiente, comenzaron a extenderse por toda la región. Cada vez más personas venían a Aarón, buscando no solo ayuda material, sino también consuelo y dirección espiritual. A su alrededor, las personas comenzaron a experimentar lo que él había vivido, una provisión que no se limitaba a lo físico, sino que envolvía su vida en todos los aspectos, emocional, espiritual y relacional. El amor del Shaddai se manifestaba en cada corazón que abría su vida a él. Aarón, aunque humilde en su corazón, se dio cuenta de que su vida se había convertido en un testimonio de la abundancia de Dios. Su fe no solo había cambiado su destino, sino también el de aquellos a su alrededor. Y así, al mirar atrás, se dio cuenta de algo maravilloso: lo que una vez pensó que era insuficiente, ahora era más que suficiente. A lo largo de su vida, Aarón nunca dejó de confiar en el Shaddai. Sabía que en los momentos de escasez, en las pruebas y tribulaciones, el Shaddai siempre estaría con él, proveerá lo necesario y lo llevará más allá de lo que alguna vez soñó. El Dios de más que suficiente es un Dios que nunca falla, y su amor no tiene fin. Y así, con el paso de los años, la historia de Aarón se convirtió en un legado de fe para las generaciones futuras. Un legado que continuaría proclamando a todos aquellos que escucharan: el Shaddai está contigo. El Dios de más que suficiente. El legado de Aarón se extendió por generaciones, no solo en su familia, sino en toda la aldea y en las regiones circundantes. La gente venía de lejos para escuchar sus historias, y muchos se unían a él en oración y alabanza a el Shaddai, el Dios de más que suficiente. A través de sus palabras y su testimonio de vida, otros comenzaron a ver las bendiciones abundantes que fluían de un corazón rendido a Dios. Con el tiempo, Aarón fue reconocido no solo como un líder espiritual, sino como un hombre de sabiduría. Su vida era la prueba viviente de lo que significaba confiar plenamente en la provisión divina. Ya no era solo el joven que luchaba con la escasez, sino el hombre que había experimentado la abundancia en todas sus formas. Un día, mientras meditaba en un tranquilo rincón de su casa, Aarón reflexionó sobre los muchos milagros que había experimentado a lo largo de su vida. No solo los momentos de provisión material, sino también los momentos en que vio vidas transformadas, corazones sanados y relaciones restauradas. Él comprendió que el Dios de más que suficiente no solo se trataba de cosas materiales, sino de una abundancia más profunda, la abundancia de amor, paz, gozo y propósito. Un joven llamado Samuel se acercó a Aarón en busca de consejo. Samuel, lleno de dudas y preocupaciones sobre su futuro, compartió con él sus miedos y su sensación de insuficiencia. Le habló de su temor a no ser capaz de cumplir con las expectativas de su familia, su comunidad y su propio corazón. Aarón, mirando al joven con compasión, le dijo: Samuel, el Dios de más que suficiente no solo provee lo que necesitas para vivir, sino que también provee lo que necesitas para ser quien realmente eres. Él te ha creado con propósito, y en Él encontrarás todo lo que necesitas para cumplir ese propósito, más allá de lo que puedas imaginar. Aarón llevó a Samuel a un campo cercano, donde ambos se sentaron bajo un árbol grande y frondoso. Mientras el joven observaba el paisaje, Aarón le recordó cómo el Shaddai había proveído incluso para los pájaros del cielo y las flores del campo. Si Dios cuida de las pequeñas criaturas y de la creación, ¿no cuidará aún más de ti, Samuel? Tú eres valioso ante sus ojos, y Él te ha llamado a algo grande. Confía en Él, y Él te guiará. Samuel, tocado por las palabras de Aarón, decidió rendir su vida por completo a el Shaddai. En los meses siguientes, comenzó a ver cambios profundos en su vida.
Los miedos y las dudas que lo habían atormentado se disiparon a medida que su fe crecía. El joven experimentó la paz y la seguridad de saber que no caminaba solo, que el Shaddai, el Dios de más que suficiente, estaba a su lado. A medida que la vida de Aarón se acercaba a su fin, la gente de la aldea se reunió para honrar su legado. En su lecho de muerte, rodeado de familiares y amigos, Aarón sonrió con gratitud. Sabía que su vida había sido un reflejo de la fidelidad y provisión del Shaddai y estaba en paz, confiando en que el mismo Dios que lo había sostenido en todas sus pruebas continuaría guiando a su familia y a su comunidad. Antes de cerrar los ojos por última vez, Aarón susurró estas palabras: el Shaddai está con ustedes. Él es el Dios de más que suficiente, y en Él siempre encontrarán lo que necesitan. No temáis, porque su amor nunca falla. Confíen en Él, y verán su gloria en todo lo que hagan. Aarón partió en paz, sabiendo que su testimonio perduraría, y que su vida seguiría siendo un faro de esperanza para todos los que conocieron su historia. La aldea siguió adelante, con el legado de Aarón como un recordatorio constante de que, con el Shaddai a nuestro lado, nunca nos falta lo que necesitamos. Su amor, provisión y gracia son más que suficientes para todos. Y así, la historia de El Shaddai, el Dios de más que suficiente, continuó resonando a través de los tiempos, inspirando a generaciones a confiar en su poder y fidelidad, a saber que nunca estamos solos, y que en Él encontramos todo lo que necesitamos y más. Los años pasaron, pero la influencia de Aarón y su fe inquebrantable en el Shaddai siguió viva en la comunidad. Su historia se transmitió de generación en generación, no solo como una lección sobre la provisión material de Dios, sino como un testimonio profundo de su amor y cuidado incondicional. En cada rincón de la aldea, y más allá de sus fronteras, las palabras "el Shaddai está contigo", el Dios de más que suficiente resonaban con poder, recordando a todos que no hay escasez en el corazón de Dios. Los hijos y nietos de Aarón, inspirados por su legado, continuaron con la obra que él había comenzado. Samuel, quien alguna vez fue un joven lleno de dudas, se convirtió en un líder espiritual que guiaba a su propia familia y a muchos otros a una fe más profunda en el Shaddai. Las bendiciones que Aarón había experimentado fueron multiplicadas, pues ahora, no solo su familia, sino toda una comunidad vivía bajo la promesa de un Dios que siempre provee lo necesario y más. Un día, en la plaza principal de la aldea, una gran celebración tuvo lugar para honrar a El Shaddai, el Dios de más que suficiente. Era un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, las pérdidas y las pruebas que la vida trae, Dios sigue siendo fiel y su provisión nunca se agota. La comunidad cantó himnos de agradecimiento y oró con corazones llenos de gratitud. A lo lejos, mirando desde una colina, algunos viajeros llegaron a la aldea y escucharon el eco de la música y las oraciones. Uno de ellos, un anciano que había viajado mucho, se acercó a un joven de la aldea y le preguntó sobre el origen de tal alegría y esperanza. El joven, con una sonrisa en el rostro, le respondió: es la historia de nuestro antepasado, Aarón. Él confiaba en el Shaddai, el Dios de más que suficiente, y vivió su vida como un testimonio de su fidelidad. Nosotros lo seguimos, porque sabemos que Él siempre está con nosotros. El anciano, tocado por estas palabras, decidió quedarse y aprender de los habitantes de la aldea. Así, la luz de El Shaddai se extendió aún más allá, tocando corazones y transformando vidas en lugares lejanos. Y así, la historia de Aarón y su inquebrantable confianza en el Shaddai se convirtió en un faro eterno de esperanza, un recordatorio de que, cuando confiamos en el Dios de más que suficiente, nuestras vidas son colmadas de su amor, su gracia y una provisión que trasciende todo lo imaginable. La historia no terminó con él, sino que se convirtió en un legado imperecedero, que continuó iluminando el camino de todos aquellos que, como Aarón, eligieron confiar en el Shaddai. El final de la historia de Aarón no fue un cierre, sino un nuevo comienzo. Un comienzo que sigue vivo en las vidas de todos aquellos que abrazan la promesa de que, en el Dios de más que suficiente, siempre habrá abundancia, paz y esperanza. Y en los corazones de los fieles, la certeza perdura:
El Shaddai está contigo. El Dios de más que suficiente.